Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Dentro de poco dejaré el cargo que ha sido el mayor honor de mi vida, ser la segunda mujer en ocupar el cargo de primera ministra, pero desde luego no la última. Lo hago sin mala voluntad, pero con una enorme y duradera gratitud por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo. Es y seguirá siendo una cuestión de profundo lamento para mí que no haya podido cumplir con la promesa del Brexit. Corresponderá a mi sucesor buscar una forma de hacer avanzar el resultado del referéndum. Para tener éxito, mi sucesor tendrá que encontrar el consenso en el Parlamento donde yo no lo he hecho. Ese consenso solo puede alcanzarse si todos los participantes en el debate están dispuestos a llegar a un acuerdo. Bueno, lamento y frustración, eso encerró el discurso que dio hace pocas horas la primera ministra británica, Theresa May, quien al final rompió en llanto tras anunciar que va a dejar el cargo que ocupa el próximo 7 de junio. Hacía tiempo que May ya había perdido total autoridad, que el control de su propio gobierno finalmente va a dimitir como líder conservadora después de la visita oficial al Reino Unido del presidente estadounidense Donald Trump, abriendo así el proceso de selección a un sucesor o sucesora sobre quien va a recaer el peso de buscar un consenso en el Parlamento sobre el Brexit. Hasta que no exista este consenso, seguirá como primera ministra. Así, de esta manera y con esta noticia en desarrollo, damos los buenos días, la bienvenida en este viernes, comienzo del fin de semana, 24 de mayo del 2019. Ruth del Salto los saluda, un gusto estar con ustedes durante esta hora y media de actualización de las noticias internacionales. Comenzamos esta sección informativa con la noticia en desarrollo del momento. Esta mañana la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, anunció su renuncia. La premier británica va a permanecer en el cargo hasta el próximo 7 de junio. El fracaso en sus esfuerzos por sacar adelante su propuesta para el Brexit ante el Parlamento ha precipitado su salida. Entre lágrimas y visiblemente afligida por su decisión, Theresa May anunció la dimisión a su cargo. Dentro de poco dejaré el cargo que ha sido el mayor honor de mi vida, ser la segunda mujer en ocupar el cargo de primera ministra, pero desde luego no la última. Lo hago sin mala voluntad, pero con una enorme y duradera gratitud por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo. En una breve comparecencia ante los medios frente al número 10 de Downing Street, expresó su impotencia por no haber podido sacar adelante el propósito inicial de su gobierno, concretar la salida de su país de la Unión Europea. Es y seguirá siendo una cuestión de profundo lamento para mí que no haya podido cumplir con la promesa del Brexit. Corresponderá a mi sucesor buscar una forma de hacer avanzar el resultado del referéndum. Además, apuntó contra la Cámara de los Comunes, que rechazó en varias ocasiones su propuesta de salida con Bruselas. Para tener éxito, mi sucesor tendrá que encontrar el consenso en el Parlamento donde yo no lo he hecho. Ese consenso solo puede alcanzarse si todos los participantes en el debate están dispuestos a llegar a un acuerdo. May hará efectiva su dimisión el próximo 7 de junio para recibir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tiene previsto realizar una visita oficial al país entre el 3 y el 5 del próximo mes. A partir de su renuncia, May se mantendrá como primera ministra interina, mientras da tiempo al Partido Conservador a poner en marcha una competición por su sucesión que se podría prolongar hasta 8 semanas. Una vez se conoció la noticia de su salida, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, señaló que el sucesor de la primera ministra debería convocar elecciones. La premier británica estuvo durante 2 años y 10 meses al frente del país con la premisa de concretar un pacto que permitiera la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Aunque la líder británica logró llegar a un acuerdo con Bruselas, la Cámara de los Comunes no dio luz verde a la propuesta. En total fueron 3 el número de veces que May intentó que el Parlamento aprobara el acuerdo de retirada pactado con Bruselas. Sin embargo, 3 veces obtuvo una derrota contundente. La autoridad de la Premier se debilitó con el paso de los meses durante su gobierno tras la salida de hasta 36 funcionarios. Ahora, cerca de una decena de candidatos aspirarán a ocupar el cargo que deja Theresa May.
De acuerdo a los medios de comunicación ingleses, el favorito para reemplazar a la primera ministra es el exalcalde de Londres, Boris Johnson. Mientras tanto, el calendario seguirá avanzando hacia el 31 de octubre, la nueva fecha establecida con la que el nuevo líder británico deberá lidiar para encontrar una salida ordenada de su país del bloque europeo. Vamos a saludar a esta hora en España a Rafael Calduch, él es analista político. Una buena tarde para usted, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Ahí estábamos escuchando a la primera ministra de Reino Unido. Decía, lo intenté 3 veces. No fui capaz de lograr que el Parlamento aprobase este texto. Esta fue una declaración ante las cámaras de televisión frente a esta famosa puerta negra de su residencia, número 10 de Downing Street. Muchos decían que era la crónica de una muerte anunciada. La dimisión de May iba a darse precisamente por todo esto que se ha venido dando con el tema Brexit. ¿Cómo queda ahora la situación política en Reino Unido? Se dice que ella va a estar unos días hasta que se encuentre su reemplazo y luego de que vaya el presidente estadounidense Donald Trump a realizar esta visita en Reino Unido. Sí, pero eso no cierra, no es la solución al problema, es simplemente una solución puramente transitoria, porque aunque incluso el Partido Conservador consiga ponerse de acuerdo internamente, cosa que es bastante difícil que alcance, para tener un candidato que suceda a Theresa May, lo cierto es que el Partido Laborista va a seguir presionando y es difícil que el sucesor de Theresa May logre lo que ella no ha conseguido, y es que la división que se ha producido entre favorables y partidarios del Brexit y contrarios al Brexit pactado, que es lo que defendía Theresa May, se pongan de acuerdo. Y mucho más todavía que se pongan de acuerdo con la facción del Partido Laborista y la minoría, pero clave, de los unionistas del norte, que son los que quieren una solución que es incompatible con el acuerdo que se firmó con la Unión Europea. Luego yo preveo que el resultado de esto va a tener que ser anticipar elecciones. Justamente con lo que usted dice, señor Calduch, para algunos analistas, según la prensa británica, se incrementa el riesgo de que el país británico se retire de la Unión Europea sin acuerdo. Para Bruselas, en cambio, nada cambiaría. Quien venga a reemplazar a Theresa May, ¿cuál debe ser la línea que debe seguir, tomando en cuenta estos 3 fracasos que ha tenido la primera ministra? Bueno, yo creo que la línea que debería seguir el que suceda a Theresa May, si quiere sacar algún tipo de acuerdo del Parlamento, tendría que ser precisamente el lograr que apoyasen la salida con acuerdo con el tratado que se negoció con la Unión Europea. Pero yo eso lo veo muy difícil, sinceramente. Por otro lado, la salida con ruptura unilateral le va a causar muchos perjuicios, porque efectivamente Irlanda del Norte va a ver cómo surge de nuevo la frontera con el resto de Irlanda y va a relanzar de nuevo el problema del IRA y del terrorismo en Irlanda del Norte, que se intentaba superar. Con lo cual se han metido en un callejón sin salida del cual no se puede salir bien. Sea cual sea de las 2 opciones la que adopte el sucesor de Theresa May, le va a obligar a anticipar elecciones. Vamos a agradecer a Rafael Calduch, analista político, ha estado con nosotros desde España sobre esta incertidumbre que se teje alrededor del Brexit tras la salida de Theresa May. Para muchos resulta claramente negativo, para la solvencia podría a su vez arrastrar esto o medirse en inversión, en empleo, en definitiva en el crecimiento. Vamos a ver lo que sucede en las próximas horas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Vamos ahora con reacciones a esta renuncia de Theresa May. La canciller alemana Angela Merkel ha recibido hoy, con respeto, dice, hacia la primera ministra británica Theresa May, su decisión de dimitir como líder del Partido Conservador y como jefa del gobierno. Merkel insistió en la importancia de un Brexit ordenado. La viceportavoz del gobierno de Alemania señaló que Merkel subrayó que la cooperación entre ambas siempre fue muy buena y de confianza y que así se va a mantener mientras la primera ministra siga en el cargo. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron ha pedido al Reino Unido directamente una clarificación rápida sobre el Brexit. Esto tras conocerse el anuncio de la dimisión de la primera ministra británica. Ha dicho en un comunicado que los principios de la Unión Europea van a continuar aplicándose con la prioridad de preservar su buen funcionamiento
Esto requiere una clarificación rápida. El mandatario francés ha recordado que ahora corresponde al Reino Unido designar a un nuevo primer ministro. Ha insistido en la disposición de Francia para trabajar junto al futuro o a la futura dirigente en el conjunto de las cuestiones europeas y bilaterales. Revisamos inmediatamente lo que es noticia en la Unión Americana. Los periodistas de Washington y de Nueva York ya están con nosotros con la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora. El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, ha remitido a la Comisión de la Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela el primer informe de rendición de cuentas de propiedades de Venezuela en Estados Unidos. El embajador designado por Juan Guaidó ha responsabilizado a los representantes del régimen de Maduro por operaciones fraudulentas, dice, cercanas al $1 millón. En la capital estadounidense el tema lo tiene Emiliana Molina. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en este informe responsabilizan a Samuel Moncada y también otros funcionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Esta denuncia se debe a la rendición de cuentas del Estado en el que encontraron las 3 recientes sedes que fueron recuperadas por el gobierno interino de Juan Guaidó aquí en Estados Unidos. Se refieren al Consulado de Nueva York, a la Agregaduría Militar en Washington, D.C. y la Agregaduría de Defensa también aquí en la capital estadounidense. De hecho, aseguran que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro debe rendirle cuentas al pueblo venezolano, pues esta suma de dinero que lograron constatar en este informe le pertenece a todos los venezolanos. Y es que estas últimas 3 sedes fueron recuperadas el 18 de marzo en un estado bastante cuestionable. Vimos imágenes cuando NTN estaba reportando en el lugar de la noticia donde el techo de una de las agregadurías se estaba cayendo y estaba completamente destrozada una de las habitaciones y no habían tampoco equipos tecnológicos en muchas de estas sedes. También están denunciando transacciones fraudulentas de parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro constatadas en cuentas bancarias estadounidenses que ascienden hasta casi $1 millón. Entre este $1 millón, pues Carlos Vecchio, el embajador de Venezuela por el gobierno interino de Juan Guaidó ante Estados Unidos, asegura que alrededor de $250.000 fueron transferidos fraudulentamente a la misión de Venezuela de la Organización de Naciones Unidas, que aún es controlada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. De nuevo, Vecchio asegura que los funcionarios del régimen de Maduro deben responder al pueblo venezolano y no solo esto, sino que también están haciendo las gestiones necesarias con instituciones financieras correspondientes para lograr responsabilizar a los funcionarios de Maduro. Esa es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias con ustedes. Emiliana, muchas gracias por ese reporte. Hablamos de Harvey Weinstein, hace rato no sabíamos de él. Pacta pagar $44 millones para zanjar las demandas de víctimas y acreedores. El acuerdo no afecta al proceso penal al que se enfrenta el productor de cine por agresión sexual a 2 mujeres. La noticia enseguida desde Nueva York con Alejandro Rincón. Alejandro, un buen viernes. Hola, feliz viernes para todos. De acuerdo con lo que ha sido establecido por este acuerdo, la compañía de Harvey Weinstein pagaría estos $44 millones con el objetivo de poner fin a la demanda civil que fue presentada el año pasado por la Fiscalía Estatal de Nueva York. En esa querella se acusó directamente a esta compañía y en particular a su titular Harvey Weinstein de cometer una serie de violaciones a los derechos humanos, también a los derechos laborales o el Código de Comercio del Estado de Nueva York. Desde aproximadamente octubre, cuando fue vendida la compañía de Weinstein, sus abogados estaban en un proceso de negociación y finalmente han llegado a este acuerdo por esta causa civil, que en efecto no significa que hayan ya terminado todos los problemas en materia legal en contra del exproductor de Hollywood. Además de esta causa civil que próximamente parece ser dirimida a raíz de este acuerdo económico, todavía está pendiente una causa criminal en su contra que también está abierta aquí en el estado de Nueva York, en hechos que se remontan a los años 2013 y 2006, cuando se considera, de acuerdo con las víctimas y los demandantes, Harvey Weinstein cometió actos de agresión sexual en contra de 2 mujeres. Este proceso criminal empieza su fase definitiva o de juicio el próximo mes de septiembre, en tanto que lo que ha sido determinado al acuerdo en materia
materia civil será posiblemente determinado el próximo 4 de junio, cuando se espera que en una audiencia el juez a cargo de la causa determine si acepta o no finalmente que Harvey Weinstein pague estos 44 millones de dólares para poner fin a ese caso de naturaleza civil. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Filtrado imágenes del reportero gráfico Jesús Medina en una celda de castigo de la cárcel militar de Ramo Verde. Organizaciones defensoras de los derechos humanos están exigiendo la libertad de este comunicador que lleva 9 meses detenido. La noticia enseguida en Caracas con Oliver Fernández. Oliver, un buen viernes para ti. Justamente el director del Foro Penal, Gonzalo Imiop, ha confirmado que Medina va a ser llevado a juicio. Un buen día para ti, Ruth. Un gusto saludarte desde la capital venezolana. Así es, el Foro Penal venezolano, de la mano de Gonzalo Imiop, quien es uno de sus representantes, pues lo informaba este jueves, aproximadamente a eso de las 5:30 de la tarde, se culminó esta audiencia preliminar del reportero gráfico Jesús Medina. Recordemos que ya lleva 9 meses tras las rejas, aún no se han comprobado los delitos por los cuales está acusado. Eran 5 delitos, Ruth. Vale destacar, entre ellos estaba legitimación de capitales, también agavillamiento y instigación al odio. Sin embargo, de estos 5 delitos solamente quedaron 2. El juez decidió que será llevado a juicio y privado de libertad. Vale también destacar, Ruth, que estas fotos que se filtraron son de la cárcel militar de Ramo Verde. Esta celda de castigo está denominada como El Tigrito, que en innumerables ocasiones había sido denunciada también por el líder opositor venezolano Leopoldo López o por Lilian Tintori, su esposa, que en varias ocasiones también lo habían metido en esta celda de castigo. Evidentemente, llevar a juicio a un reportero gráfico ha traído como consecuencia el rechazo de la colectividad venezolana, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y también del Colegio Nacional de Periodistas, porque se está violando el derecho que tienen los ciudadanos a estar informados y el derecho que tiene un periodista a informar. Eso es lo que se ha dicho durante estas últimas horas acá en Venezuela. Es muy lamentable que un reportero gráfico o un periodista sea condenado en Venezuela sencillamente por informar. Ruth, pero vamos a ver de inmediato qué fue lo que dijo el abogado Gonzalo Imiop. Pudimos lograr que se desestimasen 3 de los cargos que les habían sido atribuidos. Pasa a juicio única y exclusivamente por agavillamiento y supuesta instigación al odio. El ánimo de Jesús es muy bueno y nos pide a todos y cada uno de los venezolanos mantener la frente en alto y mantener la lucha por la libertad y por todos y cada uno de los presos políticos. Desde el Foro Penal nosotros seguimos. Ruth, importante también esta información. Este jueves murió uno de los niños, de los 30 niños que estaba esperando un trasplante de médula ósea. Lamentablemente este es un caso que también nosotros pudimos registrar acá en NTN 24. Para hoy se tiene previsto que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, cierre un acto que se realizará en la Universidad Católica Andrés Bello, y también se espera que María Corina Machado, dirigente de 20 Venezuela, ofrezca declaraciones a la prensa cuando hoy se cumplen 7 años del partido el que dirige, denominado 20 Venezuela. Es la información, Ruth, que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Con más del programa La Mañana de NTN 24, hablando de la primera ministra Theresa May, que ha anunciado esta renuncia. La premier británica permanecerá en el cargo hasta el próximo 7 de junio. El fracaso en sus esfuerzos por sacar adelante su propuesta para el Brexit ante el Parlamento ha precipitado su salida. Dentro de poco dejaré el cargo que ha sido el mayor honor de mi vida, ser la segunda mujer en ocupar el cargo de primera ministra, pero desde luego no la última. Lo hago sin mala voluntad, pero con una enorme y duradera gratitud por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo. Es y seguirá siendo una cuestión de profundo lamento para mí que no haya podido cumplir con la promesa del Brexit. Corresponderá a mi sucesor buscar una forma de hacer avanzar el resultado del referéndum. Para tener éxito, mi sucesor tendrá que encontrar el consenso en el Parlamento, donde yo no lo he hecho. Ese consenso solo puede alcanzarse si todos los participantes en el debate están dispuestos a llegar a un acuerdo. Bala. Los sospechosos, que se creen eran 3 hombres, han huido de la escena. Los agentes buscan el vehículo en que escaparon los autores de este ataque armado. Se desconoce hasta el momento los motivos de este tiroteo.
Y estas son las imágenes de la devastación que hay en Estados Unidos. La ola de tornados ha dejado así las principales calles y avenidas. Los fenómenos han azotado el centro y el sur de la Unión Americana. El sistema de tormentas deja hasta el momento 7 víctimas mortales, cuantiosos daños materiales. El presidente Donald Trump ha agravado su disputa con la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi. El exmandatario la acusó de estar loca, de ser el único obstáculo para la ratificación del acuerdo comercial TEMEC con México y Canadá, porque según el republicano, la demócrata no lo entiende. Trump ha lanzado estos insultos a Pelosi horas después de que ella lo acusara una vez más de estar obstruyendo las investigaciones sobre la presunta trama rusa en las elecciones del 2016. Así que entré en la sala del gabinete. Tú tenías al grupo Chuck. La loca de Nancy. Te diré algo. La he estado observando y la he estado observando por un largo periodo de tiempo. Ella no es la misma persona. Se ha vuelto loca. En las últimas horas, Donald Trump ha ordenado a las agencias de inteligencia de Estados Unidos que colaboren con el fiscal general William Barr en la investigación sobre el supuesto espionaje a su campaña para las elecciones a la Casa Blanca del 2016. El mandatario ha insistido en que su campaña fue objeto de espionaje antes de los comicios por parte de la inteligencia estadounidense bajo las órdenes de su antecesor, de Barack Obama. De hecho, Barr ha asegurado el mes pasado ante un comité del Congreso que hubo espionaje contra integrantes de la campaña de Trump en el origen de las pesquisas de la llamada trama rusa. Un preacuerdo por $44 millones ha alcanzado el exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, con el estado de Nueva York. Según el diario The New York Times, el actor había decidido pagar esta suma para cerrar las demandas presentadas en su contra por abusos sexuales. Sin embargo, se desconoce si el acuerdo incluye que Weinstein acepte los señalamientos que hicieron al menos 80 mujeres, entre ellas algunas estrellas de Hollywood, como Salma Hayek, Angelina Jolie o Lupita Nyong'o. El Boeing 737 MAX podría volver a volar. La compañía se ha reunido con representantes de 9 reguladores aéreos para evaluar la actualización del software realizado por el constructor, incluido el fallo en el simulador de vuelo, con información adicional para los operadores sobre los posibles escenarios de vuelo. Una vez completado este proceso, según el fabricante con sede en Chicago, va a trabajar conjuntamente con la Agencia Federal de Aviación para programar su vuelo de prueba de certificación final. Tras los ajustes, Boeing espera que se levante el veto del vuelo 737 MAX que le ha aplicado tras el accidente en Etiopía el pasado 10 de marzo, en el que han muerto 157 personas. Nicolás Maduro hizo referencia este jueves al anuncio de Estados Unidos de nuevas sanciones a funcionarios del régimen venezolano que utilizaron el programa de alimentación conocido como CLAP para lavar dinero. Maduro asegura que va a mantener los comités locales de abastecimiento y producción, que según él son los que garantizan la alimentación al pueblo. Agregó que Venezuela es víctima de una agresión sin límites por parte del imperialismo y de sus detractores. Ya anunció el imperialismo. El imperialismo anunció, viene con sanciones para destruir el sistema CLAP. O sea, el imperialismo quiere destruir el CLAP de tu familia, de la comunidad. Lo anunció el jefe del imperio. Voy por los CLAP. Y nosotros les decimos desde aquí, haga lo que quiera hacer, Venezuela va a seguir con el sistema de los comités locales de abastecimiento y producción, y los CLAP pican y se extienden. Respuesta del diario The New York Times al gobierno de Iván Duque. El prestigioso medio estadounidense ha respondido a la carta de inconformidad enviada por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo y el ministro de Defensa Guillermo Botero respecto al artículo sobre las órdenes al interior del ejército que ponen en riesgo la vida de civiles. La misiva, firmada por el editor ejecutivo del diario, Dean Banken, asegura que el medio de comunicación no tiene una agenda política o está interesado en promover una ideología. La carta asegura que el escrito o lo escrito en este artículo proviene de fuentes específicas y las investigaciones se hicieron con rigurosidad. El gobierno de Colombia ha calificado la publicación como tendenciosa, distorsionada y parcializada de los esfuerzos del Estado colombiano y de sus Fuerzas Armadas por estabilizar la situación en territorio colombiano.
Avanzan las votaciones para elegir al Parlamento Europeo. Este viernes las urnas abrieron en Irlanda para elegir a los representantes de la Eurocámara por los próximos 5 años. En esta jornada, además, los irlandeses van a elegir a representantes locales, van a votar un referéndum para suavizar la actual ley de divorcio. Los resultados de los comicios locales y del plebiscito podrían conocerse el próximo sábado por la tarde, mientras que el de las elecciones europeas no se van a divulgar hasta el domingo en la noche, una vez se haya votado en el resto de los países del bloque comunitario. Un dramático momento ha vivido una mujer en India después de caer de un tren en movimiento. Las imágenes ahí muestran a la pasajera siendo arrastrada prácticamente por el tren mientras se aferra a un pasajero que se encontraba en uno de los vagones. Inmediatamente un hombre que camina por la acera de la estación se apresura para ayudar a la mujer y logra empujarla de vuelta al interior del aparato. Por fortuna, la pasajera salió ilesa de este incidente. Cerca de 200 parejas del mismo sexo acudieron este día viernes a los juzgados de Taiwán para registrar oficialmente su matrimonio. Hace una semana Taiwán se convirtió en el primer país de toda Asia en legalizar las uniones gay. Precisamente este viernes entró en vigor esta legislación. En el 2017 el Tribunal Constitucional de la isla consideró que la prohibición del matrimonio homosexual era anticonstitucional. En el Congreso de Paraguay cursa un proyecto de ley que busca asistir a los hijos de víctimas de feminicidio. Esta iniciativa, que fue impulsada en el Legislativo ante las alarmantes cifras de asesinatos de mujeres, establece la entrega de un subsidio económico para niñas y niños y adolescentes víctimas colaterales de feminicidio. De entrar en vigor, a los afectados se les entregaría una suma cercana a los $200 mensuales. El proyecto de ley fue aprobado este jueves por el Senado, va a pasar ahora a revisión de la Cámara Baja. A favor de una amplia mayoría del pueblo paraguayo, juicio efectivo que el mismo ha buscado durante el tiempo. Saludamos en Asunción a Derlis Osorio, senador de Paraguay, lidera esta iniciativa de reparación económica para niños, niñas y adolescentes víctimas colaterales del feminicidio. Gracias por estar con nosotros, bienvenido a la mañana. Muy buenos días, Ruth. Senador, efectivamente, el día de ayer fue aprobado nuestro proyecto. Así es, senador Osorio. Ampliemos un poco este proyecto. Ustedes están pidiendo una retribución, digamos de alguna manera, económica, mensual, un reconocimiento a los hijos de quienes hayan sido víctimas de feminicidio. ¿Por qué la importancia de que estos niños sean reconocidos económicamente? Así mismo es. Lastimosamente, en nuestro país, estos casos de feminicidio han aumentado considerablemente. Semana tras semana estamos recibiendo casos y esto origina que haya víctimas colaterales, los menores de edad que quedan en situación de abandono, ya que la madre fallece, el padre es detenido, es condenado o se da la fuga. Es por eso que creemos que el Estado debe asistir económicamente a estas criaturas que deben ser mantenidas. Y bueno, gracias a Dios ayer hemos tenido eco favorable y la Cámara de Senadores aprobó este proyecto de ley que ahora va a ir a la Cámara de Diputados. ¿Cuánto ha aumentado? Porque usted dice ha aumentado considerablemente la cifra de feminicidios. ¿Cuánto y a qué se debe esta situación? Por lo general, los feminicidios se dan dentro del hogar, por las parejas de las mujeres. ¿Qué es lo que está pasando socialmente en Paraguay para que haya un aumento de estos casos? Sí, en lo que va del año ya hemos tenido 17 casos de feminicidio en el país. Esto ha dejado unas 38 víctimas colaterales y 38 huérfanos, criaturas que han quedado sin el padre, sin la madre y sin el padre, que normalmente son detenidos los padres cuando actúan de esta manera. Pero creo que va relacionado a una cuestión cultural. Creo que el machismo realmente es muy intenso, muy fuerte todavía en nuestro país. Y bueno, lastimosamente se está dando esto y buscamos combatirlo acá en nuestro país, principalmente tratando de endurecer las penas, pero en este caso estamos planteando una asistencia para que los niños que quedan en situación de vulnerabilidad sean asistidos económicamente. Estos niños, además de ser asistidos económicamente, ¿qué se puede hacer para que la legislación los atienda en la parte más importante o importante además? El hecho de su situación psicológica, el hecho de enfrentarse a un tipo de
de cosa que se ha registrado en su propio hogar, cuando el padre ha asesinado a su madre o maltratado a su madre. Sí, en realidad el abordaje debe ser mucho más integral. Estamos trabajando con la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia para fortalecer esta institución para que realmente la atención sea más íntegra. Realmente los niños en estos casos pasan por un trauma terrible, perder a su madre, que el autor del asesinato sea el padre, que es lo que normalmente ocurre, es un hecho gravísimo. Así que estamos trabajando también en potenciar a la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia para que este abordaje, esta atención realmente sea más integral, sobre todo desde el punto de vista psicológico. Gracias, senador Derlis Osorio, senador oficialista de Paraguay, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día, un buen viernes para usted. Muchas gracias, igualmente. En más de 110 ciudades en el mundo, los activistas del Fridays for Future han salido a las calles para protestar por la falta de acción de los políticos para tomar medidas, dicen, en contra del cambio climático. En España han sido miles los jóvenes que se manifestaron aprovechando el contexto electoral que se vive de cara a las elecciones municipales y autonómicas y europeas también que se van a desarrollar este domingo. La noticia con Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. De este 24 de mayo termina la campaña electoral en España de cara a las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas que se realizan este próximo domingo en la mayor parte de la Unión Europea. Por eso, este día quiso ser aprovechado por cientos de jóvenes españoles y de otros países europeos para manifestarse. Jóvenes ecologistas que son parte de la organización Fridays for Future, encabezada por la joven activista sueca Greta Thunberg. Ellos han recorrido las principales calles del centro de Madrid para nuevamente salir a exigirles a los políticos que están buscando una curul principalmente en el Parlamento Europeo para que tomen medidas, para que hagan lo necesario para evitar que el planeta se acabe, porque el mensaje de ellos es que no existe un planeta B. Nosotros conversamos con algunos de estos jóvenes y este fue su mensaje. Sí que aparecen en diversos programas electorales algunas medidas, pero lo que vemos es que muchas veces todo se queda simplemente en el papel y que muchas veces se queda como un apartado de programa electoral o de programa político y tiene que ser una cuestión central en la que se enmarquen todo el resto de medidas, todo el resto de transformaciones dentro de la sociedad tienen que estar dentro de un panorama de emergencia climática y transformación ecológica. Hemos salido a la calle porque es una huelga global por el clima, contra el cambio climático, porque nos estamos movilizando porque nos estamos quedando sin planeta y es momento de empezar a movernos en las calles y luchar contra ello. Bueno, por lo menos lo que yo quiero aquí es que los políticos nos escuchen y tomen medidas reales contra el cambio climático, porque llevan muchos años desde que se declaró que había un problema con el clima y no han tomado acciones reales contra él. Entonces lo que quiero es que nos escuchen en las calles y tomen medidas en los gobiernos, en los parlamentos. Amigos televidentes de la mañana, pero también hubo personas mayores, personas adultas que quisieron salir con sus hijos pequeños a manifestarse. Salieron a marchar, a caminar por las calles de Madrid también para apoyar esta iniciativa de los jóvenes estudiantes españoles que buscan acabar con el cambio climático. Pues mi mensaje es que lo más importante ahora es que haya un futuro para la humanidad, que ya no me preocupan los peces en el mar, me preocupan mis hijas y mis nietas. Pues que cumplan por lo menos con la normativa de París y que tomen las medidas que hacen falta, que prioricen, que cambien las prioridades, que cambie el sistema. Amigos televidentes de la mañana, y estos jóvenes estudiantes de colegio y universitarios españoles aseguraron que sus salidas a las calles no se terminarán. Ellos seguirán insistiendo a los políticos, en este caso españoles y europeos, que tomen medidas, que hagan lo necesario para que el cambio climático no sea una amenaza. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto. Agradecerles a ustedes su sintonía con la mañana de NTN 24 en este viernes. Está muy buena la película, por eso me quedé así un poquito sumergida en el tráiler. Un buen fin de semana para todos. Cada hora, actualización permanente de las noticias internacionales. Ya viene